tenido de tú a tú dialogando. Bien, hecha esta panorámica, vamos a hablar un poquito de abrir la puerta. A mí me gustaría que me preguntarais sobre cualquier cosa. No me gusta soltar el rollo yo solo. Ya sé que soy profesor, las tablas más o menos se dominan, he perdido un poco de práctica porque llevo 9 meses jubilado, pero a pesar de eso todavía mantengo un poco de gancho, ¿no? Me gusta más bien el diálogo, no el rollo. Por lo tanto, procuraremos que sea un diálogo. Les voy a contar qué es abrir la puerta. El título lo dice todo. A mí no me interesa que abramos la puerta y me cuenten las cosas. A mí me interesa que al abrir la puerta y me quede mirando, observando lo que sucede detrás de la puerta y empiece, como se dice en aragonés, a cucutear o a fisgar, a fisgonear. Eso es lo que yo intento en este pequeño libro de 12 relatos. Que uno abra la puerta y esté fisgando en la vida que se nos está contando. Claro, yo les voy a poner muchas trampas en los relatos. No va a ser una historia lineal. A mí no me interesa la literatura que lo da todo mascado. Es decir, esa literatura solamente conduce al placer, y una vez que se acaba ese placer, se acabó. A mí me interesa la literatura que, además del placer, nos haga pensar un poco, nos haga introducirnos, nos haga recrear lo que allí se cuenta, nos haga pensar. Entonces, de ahí sale una enseñanza, de ahí sale algo que se nos queda a nosotros, ¿no? Como lectores. Pues eso es lo que pretendo en este libro. Uno abre la puerta y fisgonea en las vidas que le están contando. Y al fisgonear, lo que está intentando es saber qué va a pasar. Y cuando cree que le va a pasar, yo le doy un giro y lo llevo hacia otra dirección. Es decir, son historias puzzles que van cambiando poco a poco. Y cuando uno se espera una cosa, le salta un imprevisto y le cambio la dirección. Es decir, es un continuo poner trampitas para que uno vaya pensando y vaya elucubrando sobre lo que va a pasar, pero que al mismo tiempo vaya creando la historia. Es decir, uno puede coger un texto y decir, pues va a pasar esto. Y puede pensar lo que va a pasar. Pero de pronto yo se lo voy a cortar y lo voy a mandar en otra edición. Y volver a pensar otra vez sobre lo que va a pasar. Y así sucesivamente. Es decir, es una literatura activa. No me interesa que el lector sea un ser pasivo. Me interesa que el lector sea un ser activo. Esto conlleva una pequeña dificultad que hay que estar atento. Y como también mi vocabulario es a veces muy elevado, porque cuando, ciertamente elevado me dicen, ¿no? Porque cuando escribo yo pienso en otra dimensión que cuando hablo. Cuando hablo soy muy coloquial, pero cuando escribo me vienen todas las palabras del castellano, todas las que más o menos he podido conocer, me vienen bastante rápidas. No tengo que ir buscando en el diccionario como me dicen otros escritores que uso. Bueno, pues abrir la puerta es eso. Fisgonear. ¿Y qué se fisgonea? Rosa ha dicho ya lo que podemos encontrar en el libro. Vamos a encontrar historias de personajes que no son planos, historias de personajes que presentan muchísimas aristas, muchísimos ángulos para ser observados. Y eso es lo que da la posibilidad de que uno penetre en la historia y que a lo mejor se divierta. Yo no lo sé. Les tengo que decir que yo cada vez que escribo un libro, en el momento en que lo entrego al editor, no me lo miro más. Porque si me lo mirase, empezaría a tachar frases, a arrancar hojas y cosas así. Y es mejor no hacerlo. Es decir, la obra, cuando se entrega al editor, hay que darla por acabada. Ya sé que Juan Ramón y otros le daban vueltas y más vueltas. Mi amigo Javier Tomeo, por ejemplo, también le daba vueltas y más vueltas y corregía. Yo prefiero no hacerlo. Una vez que está hecho, fuera. Que lo haga el lector. Y si yo me he colado en una concordancia de sujeto, verbo y predicado, pues que me digan que soy un ceporro me parece fenomenal. Es decir, hasta eso lleva aquí. Bueno, pues eso es abrir la puerta. Historias en esa dirección. ¿Qué historias son? Pues historias de personajes extraños, de personajes que son todo lo contrario al héroe, del personaje hecho. No me interesa el héroe plano. Si nosotros vamos a hacer una historia sobre un héroe, ya sabemos que al final va a triunfar. Eso no tiene ningún sentido. Eso ya lo hicieron en la Edad Media, los libros de caballerías, por ejemplo. No tiene ningún sentido. Pero una persona que no le ocurre nada es una persona plana. Eso no sucede en la vida, a todos nos ocurren cosas. Todos estamos batallando continuamente con esos ángulos muertos que nos presenta la vida. Bueno, pues a eso va ese libro. ¿Y quiénes son? Pues el primero, ya no me acuerdo ni cómo se titula, que ahora estoy en otra historia. He acabado un libro de relatos sobre la soledad y estoy ahora en una historia de microrelatos
pequeñas historias que se van uniendo unas a otras. Bien, el primero es Gioconda, la radiante. Esto es un juego, hay que estar con el cuadro de la Gioconda, de Leonardo da Vinci, y con la historia que yo estoy contando. Es un juego, pero está basado en un hecho real. La historia que centra este relato es la historia de una chica del Sobrarbe, que en los años 20, ya sabéis lo que ocurría en los años 20, pues el mayor se quedaba con la casa, sobre todo si era la montaña, o la mayor se quedaba con la casa, y los demás a escaparrar, ¿no? Es decir, si eran chicos, o cura, o militar, o se casaba con heredera y entonces le iba bien, y si eran chicas, pues bueno, si cogía un buen partido bien, y si no a servir, y a ser posible a servir a una casa buena, y no de segundón, y las más espabiladas a la ciudad. Pues bien, esta es una chica que en los años 20 se va a Barcelona, es una chica guapa, y lógicamente acaba triunfando en el paralelo. Y es un juego de una chica de pueblo que triunfa en el paralelo con la Gioconda. Y ahí está la historia. No cuento nada más. El siguiente es Héroes Inmolados. Por cierto, son todos, antes de que me pierda un poco, son todos personajes que tienen un principio y un fin. Son, por lo tanto, personajes muertos. La muerte está muy presente, ¿eh? Es decir, el primero dice Gioconda, sobre Puerto Huesca 1923, Barcelona 2005. Y por lo tanto, personajes muertos. Bueno, pues hubiese pasado así la vida. ¿Dónde está? El segundo relato se titula Héroes Inmolados. Inmolados, sí. Y también salta de la noticia de un periódico, pero aquí estoy jugando con historias muy próximas a nosotros. Vuelvo otra vez a los años 30, antes eran los 20, ahora son los años 30, y cercano, aquí en la ciudad de Caspe. El río y la guerra civil. Todo salta de una fotografía que me encuentro, donde el que era el presidente de Aragón antes de que llegara Mantecón, que ahora se me ha ido de la cabeza, bueno, ya me salta. El presidente de Aragón visita una serie de ciudades y esa fotografía es tomada para La Vanguardia. Yo de pronto veo un personaje muy extraño, escorado en la fotografía, que pienso, este sería el guardaespaldas, y a partir de ese pensamiento elucubro sobre ese personaje y la vida que ha podido llevar. Entonces, como todo republicano que no cae en la batalla o que no es encarcelado y que se exilia, pues acaba exiliado y acaba exiliado en el mejor exilio posible, que es Sudamérica. Me pienso en la vida de Sudamérica y ejerzo esa línea de posibilidad. Hay unos hechos reales que suceden en España y hay unos hechos ficticios que suceden allá. Claro, la vida empieza, el cuento empieza con que este personaje se ha tirado desde la taza de Nescafé de la plaza de Caracas. Y esto lo está contando un periodista que se está haciendo de oro contando las noticias que están ocurriendo. El cuento, no les digo cómo acaba, pero hay otro héroe inmolado. Supongo que comprenderán que es el periodista. Algo ha pasado allí. Es decir, ¿por qué ha sacado a la luz una serie de papeles de este personaje y esos papeles no se podían sacar? Una trayectoria que no se podía sacar, que al final ha acabado inmolado, no desde la taza de Nescafé, sino desde la bola de Pepsi que también está en la plaza de Caracas, en Venezuela. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya les he contado dos, ya no cuento ninguno más. Siguen así una serie de cuentos, por lo tanto estoy hablando de la diferencia, estoy hablando de épocas muy determinadas, estoy hablando también de la muerte, estoy hablando de cómo es la vida en realidad. El siguiente, Lobo Solitario, creo que trata sobre sí, la subasta de la divina del cine. Ya saben que es, pues, pueden ser varias divinas, ¿no? Pero yo creo que esta es muy clara, que es Marlene Dietrich, o Greta Garbo. En este caso yo cogí que fuera Greta Garbo, pero podía ser Marlene Dietrich, o cualquiera de las divinas del cine. Se cuenta una historia al hilo de la subasta de todas las posesiones que ha tenido una señora que ha dominado el mundo, que ha dominado la esfera de la cultura, y ha ocurrido ahí algo, y entonces eso es lo que se cuenta. Y así sucesivamente. Lo que más me interesa es eso, mostrar la diferencia que todos llevamos dentro, mostrar el concepto de soledad y de aislamiento que todos llevamos dentro, mostrar los vericuetos de la vida
y en realidad también hacer que todas esas historias sucedan en territorios aragoneses. ¿Por qué aragoneses? Porque yo estoy hasta el gorro de que todo suceda en Nueva York, en París, en Berlín, en Madrid, en Barcelona. ¿Y por qué no puede suceder en Alcañiz, en Caspe, en Sobrepuerto o donde sea? Todo es posible. Entonces, este es un libro de homenaje a Aragón en ese sentido. Hay historias que reproducen hechos reales. La gente no ha descubierto que el Santo Bebedor es un homenaje, nada menos, ni más ni menos que Arthur Rimbaud, que es uno de mis poetas preferidos. Estoy jugando con la biografía de Rimbaud. Pero podría ser Bowles también, que se ha citado, y Bowles también lleva ese camino. Estoy sacando notas de la prensa, por ejemplo, en Petit Mort, la muerte de Thanatos, es un hecho que sucedió en Madrid, en un prostíbulo donde se reunían gente, aparte de hacer las cosas lógicas en un prostíbulo, hacían campeonatos de a ver quién lanzaba la injuria más salvaje, a ver quién lanzaba el taco más salvaje o el pecado más salvaje, ¿no? Entonces va en esa dirección. Es un hecho real. Luego hay otros relatos que tienen más que ver con aspectos personales míos, como por ejemplo esa defensa de personajes que están marginados en la historia de España. No sé si saben ustedes, por ejemplo, los chuetas, que tienen mucho que ver con Aragón, puesto que los chuetas son de Mallorca y el inquisidor era aragonés, era de Zaragoza, ¿no? Y precisamente yo hablo de lo que ocurría en el Pirineo Central con un pueblo que ha estado marginado, del cual se encuentran todavía restos en Aragón. Era un pueblo, parece ser que son descendientes de los últimos godos que quedaron, o son pueblos que provenían de otros países y que se quedaron aislados y que han sido ninguneados por todo el resto de los ciudadanos, hasta tal punto que en el Valle del Bazán, por ejemplo, hay casas donde apenas tienen ventanas a la calle y todas las ventanas tienen que estar al interior, porque eran personajes como apestados para esas poblaciones, personajes a los que no se les daba ni siquiera cabida en las iglesias, tenían que entrar a la iglesia por una puerta lateral. En muchos pueblos, cerca de Jaca, todavía hay iglesias donde se mantiene esa puerta lateral para estos pueblos marginados, para estos poblados marginados. Y no voy a sacar más historias. Vamos a ir a un diálogo de lo que ustedes quieran saber de mí, lo que quieran saber de este libro, que yo me lo he pasado muy bien escribiendo, he hecho lo que me ha dado la gana, eso lo puedo decir. El editor ha aceptado esa historia, sabiendo que se la jugaba. He ido a publicarlo en una editorial muy literaria, donde no les importa el dinero, sino que les importa la línea de los autores que llevan, y por lo tanto, pues, uno puede hacer lo que quiere, y el editor te deja hacer lo que quiere. Es un libro que en una editorial a lo mejor de ventas, pues podría cuadrar, pero yo preferí que saliera en una literaria para las personas que verdaderamente les gusta la literatura, que quieran pensar y que quieran divertirse. Y bueno, no voy a decir nada más, salvo que ustedes me pregunten sobre algún relato, es que si no me voy a secar.